Bienvenido, bienvenido. Bienvenido a la edición de la Tacoru, aquí en un aniversario. Bueno, Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto saludarlos. Es un gusto y un honor que tengan la paciencia de estar esperando aquí en el que para mí es un gusto compartir con ustedes. bueno, fuerte el aplauso. ¿Cómo nació Este film. Rosario, no pierdes. Es que tengo demasiada fuerza. Y sigo teniendo mucha fuerza. ¡Viva la fuerza! Bueno, cuéntenos cómo fueron sus primeros pasos en este mundo del doblaje. ¿Qué lo llevó a iniciar como actor de doblaje? Bueno, el doblaje me llamaba la atención desde muy niño, aunque yo también tengo ciertamente crecimiento de la fuerza. Pero en mi época, es decir, cuando yo era niño, hace poco, no sabía ni siquiera qué era el doblaje, no tenía mucha idea, no había mucha información sobre eso. Pero me gustaba mucho ver televisión y me llamaba mucho la atención las voces que escuchaba. Y después ya de grande, de adulto, estudiando comunicación social, empecé a actuar. Me descubrieron la... Yo nunca lo tuve claro desde niño qué quería hacer en la vida, ni nada de eso. No tenía el sueño, la ilusión que tiene mucha gente que lo tiene claro qué es lo que quiere hacer en la vida, yo no. Pero después, estudiando comunicación, cuando empecé casi que obligado a actuar, terminando de la carrera, también casi obligado, es decir, invitado, pero por compromiso con amigos, con amistades, ya estaba haciendo teatro profesional y en una obra de teatro que estábamos representando, en los ensayos iban a incorporar una actriz nueva, un personaje femenino nuevo, y en los ensayos a esa actriz la invitaron a los ensayos para que fuera empapándose de lo que era la obra, y al terminar ese ensayo ella se acercó y le dijo que le había gustado mucho mi trabajo, mi característica, y me dijo, ¿no te gustaría hacer doblaje? Y le dije que sí, pero que no tenía ni idea, medio había escuchado que en Venezuela se hacía doblaje, pero no tenía ni remota idea de cómo entrar a este mundo, a esta arte, y ella fue la que me llevó casi que de la mano a los dos estudios más importantes que había para el momento. Estoy hablando de hace 23 años. Para que vean. No, seguramente más de lo que muchos de los que estaban aquí son, tienen menos de eso, no habían nacido, no estaban ni proyectados. Muchas fotos porque hay que entrevistar. Y bueno, esa amiga, que además una de las grandes actrices de doblaje y tanto músico de Venezuela, Lilo Smith se llama, mi madrina en el doblaje de otra manera. Ella fue la que me llevó a los, como dije, a los dos principales estudios que había para la época, donde hice la prueba, con la suerte de que en esa primera prueba que hice en ambos estudios, les gustó la prueba e inmediatamente me empezaron a asignar, obviamente, personajes pequeños y ahí comencé. Sí, no sé si más por diamante que por bruto o... Sí. No sé si más por diamante o por bruto, pero... ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Ustedes interpretarlo identificado en algún aspecto de la personalidad del personaje? La misma pregunta que hicimos hace Bueno, bueno, ustedes se imaginarán que no es fácil que uno saque o designe cuál es el personaje favorito después de más de 20 años haciendo muchos y en muchos géneros del doblaje, ¿no? Porque un género es el anime, un género es los animados infantiles, los documentales,
animado, la película, es muy amplio. Las telenovelas brasileñas, en algún momento tuve la oportunidad de hacer aquí, pero por eso es que cuando tengo que decidir o mencionar cuál es mi personaje favorito, como que los saco por cada género. Entonces, no sé, por ejemplo, en los animados infantiles disfruté mucho, claro, Charlie Brown, por supuesto, y también Jack Fenton, el papá de Danny Phantom, en esa serie también lo disfruté muchísimo. En el género de documentales, como narrador de documentales, todavía hago esa serie para History, que es Alienígenas Ancestrales, y lo disfruto muchísimo. Alienígenas Ancestrales. Qué bueno. En el género de las telenovelas brasileñas, que ya no se hacen aquí, pero durante mucho tiempo se hizo, y seguramente ustedes no la vieron, aunque hay reposición de esa telenovela en muchos canales de cable. Chica Silva, mira tú, pues bueno, ahí decía el personaje protagónico masculino, el comentador, y en ese género de la telenovela ese es mi personaje favorito, así que debo muchísimo porque fue el que me abrió, por supuesto que a lo mejor no da chance a hacer aquí, ese personaje del comentador me abrió las puertas para iniciar mi camino, mi carrera como locutor publicitario. En el género de, ¿qué me pasaría? Bueno, el anime, que también he hecho unas cuantas series y varios personajes, pero creo que tendría que mencionar a Edward Elric como mi favorito también. Y en cuanto a dificultad de cada persona, los personajes que más se me es complicado hacer, hay algunos que son más complicados que otros, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, con Charlie Brown requirió un esfuerzo importante técnicamente, porque para dar el tono agudo de niño y además un poquito ronquito de Charlie Brown implica un esfuerzo, la manera de colocar la voz, las cuerdas vocales, toda la parte técnica es más complicado, sobre todo en escenas donde Charlie además tenía que, para hacer la voz de Charlie Brown, tengo que comprimir un poco aquí el aparato fonador, ¿no? Las cuerdas vocales, lo del cuello, todo lo demás, para decir, por ejemplo. Eso requiere un ajuste de las cuerdas vocales, de todo lo que entra en juego a la hora de hacer voces. Y esa voz es como comprimido esto cuando tienes que alzar la voz, hacer un tono alto, gritar, cantar, es muy complicado. Y los capítulos de Snoopy, haciendo Charlie Brown, eran muy largos, es decir, tenían mucho, y terminaban muy agotados, de verdad la voz bastante desgastada en cada episodio. Entonces, aún cuando, obviamente, el personaje que yo veía en televisión cuando era niño, y para mí fue muy impactante que cuando llegó esa serie aquí a Venezuela, el estudio donde se dobló, la Emanem, ese estudio desapareció, por cierto. Cuando llegó esa serie, que se hizo el casting buscando la voz para Charlie Brown, para enviársela a Nickelodeon, que Nickelodeon decidiera cuál voz quería, para mí fue muy impactante de pronto verme haciendo, mira, vamos a hacer un casting porque llegó la serie Snoopy, la de toda la vida, y además con temporadas nuevas, e incluso las temporadas antiguas que siempre le hicieron actrices, voces femeninas hacían la voz de Charlie Brown en las temporadas de cuando yo era niño. Y a mí me tocó ser la primera voz masculina haciendo a Charlie Brown. Y como decía, para mí fue muy impactante cuando, sí, vamos a hacer el casting y tal, y para que haga, vamos a probar aquí, búscale una voz para hacer Charlie Brown, y de pronto sentarme ahí en el estudio, en la cabina, y estar haciendo Charlie Brown me llevaba una especie de
flashback, de déjà vu, de cuando yo era niño estaba sentado, no sé, llegado del colegio, tomándome una fresca chicha, en vez de hacer la tarea, estaba viendo televisión, como siempre, y me acordé de eso, y increíble, jamás me imaginé cuando estaba acostado en el sofá de la sala de mi casa, tomándome la fresca chicha, sin hacer la tarea que tenía pendiente y viendo Charlie Brown, nunca, obviamente me imaginé que alguna vez iba a tener que terminar de hacer Charlie Brown. Entonces, ese desgaste, claro, el esfuerzo era grande para hacer el personaje, la voz, pero la satisfacción, lo mágico, lo fantasioso que es esa oportunidad de algo que tú veías como espectador de niño y después trabajar y ser, encarnar ese personaje es una sensación muy particular. Y en cuanto a identificación, que era la otra parte de tu pregunta, con algún personaje, bueno, con casi todos uno tiene siempre un poquito de identificación por alguna razón o por otra. Pero tengo que decir que también, dentro de todos, con Edward Elric, por diferentes razones y varios factores, me sentí identificado por diferentes razones. Una de ellas, una muy obvia, lo que muchos tienen aquí, Fullmetal, estamos sí, pero no algunos. De pronto les sonará algo como esto. ¡Nunca, nunca niño de verano! Y por otras razones, por ejemplo, y esto es algo muy personal, Edward es un personaje además con muchas dimensiones, con muchos niveles de dimensión humana, y es un personaje que además a lo largo de la historia del Fullmetal se va desarrollando. Empieza ahí, hay escenas de Edward de muy niño, y después adolescente, y después joven, ¿no? Joven adulto. Y todo el trabajo de vocal, es decir, el trabajo de voz, había que darlo, y era realmente complicado hacerlo, la voz de Edward niño, más o menos por lo que acabo de contar sobre Charlie Brown. Con Edward bien, era muy difícil en esa etapa de Edward niño, porque además era niño y tenía esas escenas muy intensas, muy dramáticas, en el momento en que pierden, que fallan con el experimento, lo que estaban haciendo de alquimia, ¿sí? con el hermano, y cuando pierde a la mamá y todo lo que lloraba y gritaba a Edward, lo hacía también en el personaje cuando ya es joven adulto, pero cuando era niño más todavía, desgarrando la voz, es decir, gritar y tratar de hacer esa voz de niño muy pequeño, muy aguda, es realmente complicado. Pero además de eso, dentro de toda la profundidad que tiene Edward como personaje, y esas los diferentes matices emocionales que tiene, porque es un personaje que de pronto es divertido y te hace reír, y después muy dramático, con escenas muy desgarradoras inclusive. Y a mí me tocó justamente en unos tiempos en que mi mamá, con más de cáncer, había enfermado, y me tocó por esos días, que era una situación personal realmente dura, hacer los episodios y las escenas donde Edward incluso soñaba, es decir, tenía, no sé si sueños o pesadillas, según cómo se vea, con su mamá, y creía verla y alucinaba y la llamaba, y lloraba, y era inevitable sentirse. Un actor siempre tiene que desligarse y pasarse y tomar distancia de los personajes, porque si no uno termina loco, ¿no? Alienado, que se llama, ¿no? Más o menos uno lo logra, aún así todos estamos un poquito tostaditos, unos más que otros, pero en esas escenas era realmente difícil desligarse del todo. Yo tuve en esas escenas más de una vez que parar y decirle al técnico, al operador, dame 10 minutos, que me salgo de aquí y voy a tomar un té, un café, agua, como para relajarme y pasarme el switch. Eso me pasó en la
la serie original, realmente, para entonces, como dije, mi mamá estaba enferma, y después, años después, tocó hacer Fullmetal Alchemist Brotherhood, me volvió a tocar hacer las escenas, y ya mi mamá había fallecido. Entonces, de nuevo, reviví toda esa situación personal, realmente triste, dura, ¿no? Pero bueno, son los gajes del oficio, o gases del oficio. Sí, son las cosas que tiene la actuación en cualquier género, porque bueno, uno como actor trabaja con las emociones. Y para transmitir una emoción, uno tiene que primero sentirlas. Y bueno, se presentan este tipo de coyunturas, este tipo de anécdotas que le acabo de contar. Entonces, resumiendo la respuesta a tu pregunta, creo que el personaje con el que más me he identificado de todo lo que he hecho en doblaje y en actuación en general, en teatro, en cine y todo lo que hago como actor, con Edward es con quien tengo más puntos en común. Muy bien. Bueno, ya que habló de ese personaje que me gusta, ahora hay personajes que en realidad no me gusta hacer. Sí me ha tocado algunos que no me gustaron. En el anime no tanto. Me ha costado más, o se me hizo difícil de continuarlo, de hacerlo. Fue en el género de los documentales, pero doblados. Por ejemplo, en comidas exóticas, no sé si alguno lo ha visto, es Andrew Zimmern. Hice varias temporadas de esa serie y realmente se hacía muy cansón, muy difícil, porque son episodios muy largos, no tanto por la comida que rarísima, que alguna a veces hasta yo me repugnaba, me revolvía el estómago. Bueno, le toca al propio Andrew Zimmern, a veces ni él, que come hasta, no sé, casi hasta basura. Hubo algunas oportunidades en que él mismo se detenía en la escena porque le costaba tragarse lo que se estaba tragando, y aunque uno no orgánicamente no lo hacía, pero pegaba. Pero esa serie y algunas otras de ese género se me hacían difíciles porque la traducción, es decir, el guión que le dan a uno traducido en español, que es el que uno tiene que interpretar, venía con muchos defectos, muchos errores de parte del traductor. Entonces a mí me tocaba corregir eso, pasar mucho tiempo dedicado a cosas que no es necesariamente el trabajo del actor, es decir, lo lógico, lo profesional y lo ideal es que ese guión venga impecable y que las correcciones sean muy pocas, mínimas. Y no, con esto sucedía que yo tenía que dedicar, mira, ya va, para el equipo, que esto está equivocado, esto no es lo que dice, esto está demasiado, no cabe en el sincro de lo que tiene que decir. Entonces eso se me hacía muy agotador, muy desgastante, y en episodios que era muy largo. Entonces, ya para creo que la última temporada que llegó esa serie, Discovery, de Animal Planet, no, de Travel and Living, creo que era esa serie, yo rechacé continuar haciéndolo. Entonces el estudio además me dijo, Discovery quiere que la sigas haciendo, y la verdad es que era tanto el desgaste y llegó un momento en que me molestaba nada más que me llamaran para hacer esto, y es una cosa muy inusual en mí, porque yo todo lo que hago profesionalmente, que de paso obviamente aquí me conocen solamente como actor de doblaje, pero yo aparte de eso soy actor de teatro, también hace más de 20 años. Como les dije, todo lo que hago profesionalmente se origina en el actor, en José Manuel Vieira, actor, y de ahí se desprende todo lo demás. Cine también, en radio, por supuesto, y locutor publicitario, no sé, soy voz de algunos cuantos comerciales para toda Latinoamérica, y identifico con mi voz canales de cable como Cinemax, y además de eso soy narrador de fútbol también hace más de 20 años. Y así que me conocen por la radio.
en radio y televisión, he trabajado en Meridiano Televisión durante muchos años y actualmente en televisión y en radio tengo más de cerca de 18 años, 19 años tengo en ANC, Experiencia MC, Hot 94, por ejemplo. Entonces, yo todo eso lo disfruto. Para mí, tengo el privilegio, que no tiene todo el mundo, de que yo trabajo en lo que me gusta, exclusivamente en lo que me gusta. O, visto desde otro ángulo, me gusta todos los trabajos que hago, es decir, disfruto del trabajo que desempeño. De hecho, rechazo muchas veces trabajos que me proponen, que me ofrecen, porque no siento afinidad, no siento química con esa propuesta y lo rechazo. Entonces, eso que me sucedió de tener una y otra vez algún personaje que no me gustara y que tuviera que hacerlo por el compromiso, gracias a Dios no han sido muchas veces, ¿no? Muy puntuales, y trato en lo más poco posible desprenderme de ese compromiso y no seguir haciéndolo, porque no quiero verme enganchado o comprometido en hacer algún trabajo que a mí no me gusta desempeñar. Le iba a preguntar, hablando de que ha hablado de series que no le gustan, de manera personal usted juega los trabajos, pero ustedes le han ofrecido hacer la voz de algún personaje que usted no piensa de manera personal, como que me gusta la serie, me llama la atención la temática, o simplemente lo veo primero, si no le gusta, o no lo acepta si no le gusta la serie, de manera personal. Sí, bueno, obviamente en eso bien me ha preguntado un poco lo que acabo de contar, ¿no? Ahí ha habido casos en que yo he rechazado de entrada hacer algún personaje, porque como en este caso que conté de comida exótica, llegó un momento en que se me hizo demasiado cansón. En otros casos, por tiempo, porque sé que no sé, de pronto es una serie que sé que van a ser muchos capítulos y claro, por todas estas actividades que hago, a veces tengo que decidir, no voy a poder asumir, porque me va a consumir un tiempo que necesito dedicarlo a un compromiso profesional que ya tengo establecido. Entonces, puede ser rechazo por allí. De otra manera, también ha sucedido que me lo asignan, es decir, me dicen, tiene este personaje, a ti para hacerlo. Bueno, a veces uno no sabe si lo va a disfrutar o no, si va a ser bueno o no, y simplemente, bueno, toca hacerlo y después sobre la marcha uno se va dando cuenta si lo disfruta o no. Y hay casos particulares donde prácticamente desde el primer momento me llaman la atención y digo, me gustaría, estoy haciendo este casting y me gustaría quedarme con este personaje. A veces no, a veces, bueno, está bien, voy a hacer el casting, pero estoy viendo que esto ojalá no quede. Y a veces quedo, y no queda solo remedio que hacerlo, ¿no? Pero vuelvo a citar casos particulares donde ha sucedido lo contrario, que hice el casting y haciendo el casting dije, esto me llama la atención, me gustaría quedar. Por ejemplo, Charlie Brown, obviamente, ¿no? Por lo que les conté, que era un personaje que yo conocía desde mi niñez, que me encantaba, y cuando me dijeron, vamos a hacer el casting para Charlie Brown, yo dije, ojalá Nickelodeon me seleccione. Y así mismo sucedió, y es la única vez que me ha sucedido específicamente en el género del anime, que casi todos ustedes disfrutan, con Fullmetal Alchemist. Me llamaron para hacer el casting, me explicaron como suele ser, este personaje es así, y en un fragmentico, en una sola escena que vi, que uno a las dos se la proyectan, se la muestran para que se empape un poco de lo que va a hacer. En una sola escena que vi, algo me dijo, esto es una serie distinta a lo que es el anime en general, a lo que son las otras. Encontré en ese momentito, y después lo confirmé, que la profundidad incluso filosófica que tiene Fullmetal Alchemist, además una suma de valores buenísimos, como el amor humano, el amor obviamente filial de Edward y Agnes con su madre, el amor entre hermanos,
la amistad, el amor de pareja inclusive, aunque nunca terminó siendo una historia de amor desarrollada o materializada de Edward con Willy, por ejemplo. Yo de entrada vi que Fullmetal y el personaje de Edward eran como una cosa distinta, y terminando de hacer el casting le dije al coordinador, al director del estudio, le dije gracias por pensar en mí como posibilidad, como opción para el personaje, y le dije, en esta serie sí me gustaría quedar, con este personaje me encantaría. Y para mí fue una notición cuando unas semanas después me llamó y me dijo, José, el personaje ¿te acuerdas de la que hiciste en tu casting? Es tuyo, no va a ser tuyo. Me contenté, y más me contenté en la medida en que fui haciendo episodio tras episodio e iba confirmando que no había sido un error de percepción mía, sino que era exactamente como yo pensaba, y disfruté muchísimo la primera Fullmetal Alchemist, la serie original, y me quedé con la espinita porque me escribió mucha gente, después se terminó y empezó a tener éxito la serie, el personaje. Mucha gente me escribía para decirme que si no íbamos a doblar, si no iba a ser el personaje de Edward en Fullmetal Alchemist Brotherhood. Yo no tenía ni idea de lo que estaban hablando, y no sé, la verdad es que no sé, si no ha llegado aquí al estudio a Venezuela, probablemente se esté doblando en México o en otra parte, pero aquí, y pasaron años hasta que se hizo Brotherhood. Y para mí fue una noticia doblemente espectacular cuando el mismo estudio me anunció y dijo, ¿sabes que por fin después de no sé cuántos años llegó Brotherhood y vamos a volver a hablar, retomar el personaje? Además, Brotherhood lo considero yo mejor que la serie original, entonces lo disfruté muchísimo más, lo estaba más identificado con el personaje, conocía mucho más y lo disfruté inmensamente más. Bueno, creo que sea la verdad. se emocionó. No, de verdad, Fullmetal es un anime fuera de eso. Ya para terminar ¿cómo estás? No sé la pregunta, sino más bien, ¿qué le aconsejaría usted a esas personas, a esos muchachos que están aquí, que son, digamos, jóvenes, que quisieran tener un futuro en el doblaje? O simplemente, ¿qué consejo le daría para la vida conseguir lo que quieren? No sé si me explico. ¿Qué consejo le daría usted ellos quisieran? Por ejemplo, hay muchas personas aquí que quisieran tomar el camino del doblaje, pero no saben cómo comenzar, cómo deben comenzar. ¿Qué se daría? Bueno, primero me gustaría sustituir la palabra consejo por sugerencia, opinión. Consejo me parece que hay que ser muy sabio para estar dando consejos. No me considero tan sabio, no soy ningún Jedi, no soy Yoda. Yo les sugiero a los que tienen esa inquietud, y qué bueno que lo tengan claro desde ya, como les dije, en mi caso es todo lo contrario, aunque estoy en esto, a mí la vida me puso en esto, no fue que algo que yo anhelé, soñé, imaginé, ni mucho menos, ¿no? Ustedes tienen una ventaja, que es tenerlo claro desde ya. Yo les sugiero, porque también mi caso fue muy distinto, yo no hice curso, la verdad, no soy un ejemplo a seguir, porque en cuanto a la manera en que me inicié en el doblaje y en la actuación en general, bueno, en realidad en todos los campos que les comenté que desempeño profesionalmente, para ninguno yo hice un taller, un curso, no me formé de esa manera, digamos, usual, sino sí, un poco de asunto, sí, de naturaleza, y después inconscientemente desde niño viendo y escuchando por el método de la observación, pero además inconsciente, no sabiendo, yo fui teniendo eso como escuela, lo que yo escuchaba y veía en televisión, me interesaba muchísimo y trataba de hacer esto por este lado, imitar en un principio, pero después uno
deja de imitar, uno después empieza a necesitar desarrollar su propia voz. No tiene, hay mucha gente que se me acerca para decirme, yo quiero hacer doblaje porque yo hago la voz igualita, se parece igualita a la voz que yo hago a la de Edward Elric. Chévere, pero eso no te va a servir a ti cuando hagas doblaje, si vas a hacer doblaje, porque la voz de Edward Elric ya existe, mientras yo esté vivo por lo menos. Entonces, ¿de qué sirve? No, yo hago igualita la voz de Pinky, de Cerebro. Chévere, pero tú no vas a hacer Pinky y Cerebro. Tú tienes que aprender a conocer tu voz, a desarrollar tu voz, a ver qué voces puedes inventarte tú, distintas a las que ya existen. Claro que te sirven estas como referencia, como ejercicio. En la medida que lo imitas, qué sé yo, pero vas entendiendo, yo puedo hacer estos tonos, yo puedo hacer estos timbres, yo puedo hacer esta cadencia. Eso te va a servir, claro, como formación, como training, como ejercicio. Pero no pienses que porque la haces igualita a una que existe, eso ya es garantía de que tú en el doblaje ya tienes trabajo. No. Entonces, hay que aprovechar porque además en mi época tampoco abundaban los talleres, academias, cursos de doblaje, prácticamente no existían. Entonces todo era empírico, como en mis otras actividades ya tenía, también fue totalmente empírico, pero ustedes también tienen la ventaja de que hoy en día hay muchos cursos de actuación, talleres de actuación, unos son mejores que otros, obviamente, ¿no? Pero por ética es difícil que yo me ponga a decirles a ustedes aquí, no hagan el curso con fulanito, con menganita, porque es malo. No estaría bien que yo lo hiciera, porque además todos son amigos míos, los buenos, los regulares y los malos, todos me tienen en muy buena consideración, o sea que además no tengo ni siquiera cómo pasarle factura y decir, como fulano habla mal de mí, yo voy a decir que ese curso es malo. No, ni siquiera por esa vía. Entonces, mi primera recomendación es, por internet, googleé estudios de doblaje de Venezuela. Todos son en Caracas. Sí. Hay algunos itinerantes, en los que, por ejemplo, de voces de marca, de vez en cuando va a hacer sus talleres intensivos en otras ciudades de Venezuela. Pero bueno, igual, les digo que entren allí, después en privado, de pronto, a alguno les puedo dar una recomendación más precisa, pero no está mal que ustedes entren en Google, en internet, busquen, como les dije, escuelas en Caracas, y ahí les van a decir las diferentes opciones. Y, por supuesto, por ahí van a poder saber qué es lo que tienen que hacer. Hay que hacer una inversión, obviamente, porque todos son cursos pagados, pero lo van a disfrutar, primero que nada, háganlo por quien lo haga, y les va a ir dando ya un poquito de idea de lo que pueden lograr con su voz, el hacer, aún cuando no terminen dedicándose al doblaje, van a disfrutar hacer el taller. Aún cuando descubran que de pronto no tienen el talento que creían tener, igual van a disfrutar hacerlo en el trabajo. Y quien quita que sí, posiblemente tengan la oportunidad de entrar en este medio. Es un medio muy competitivo, un mercado de trabajo difícil, mágico, hermosísimo, fantástico, pero es muy difícil porque cada vez hay más voces y no necesariamente hay más oportunidades de trabajo, no necesariamente hay mucha producción de doblaje para justamente doblar. Es más la oferta de voces que la demanda de voces. Pero bueno, tienen que saber que después que hagan el taller de doblaje, lo ideal es que con quien hagan el curso de doblaje les oriente de cómo insertarse en el mercado de trabajo. No me lo tomen a mal, pero no soy yo quien les va a decir cómo entrar al mercado de trabajo, cómo empezar a tener un contacto con los estudios. Porque muchos de estos amigos míos que hacen talleres y cursos de doblaje, que sacan un montón de talentos a la calle, al mercado de trabajo, no les dicen, ok, ya tienen el conocimiento, ahora, para que puedan entrar al mercado de trabajo,
tienes que hacer esto, esto y esto. Ve a tal parte, contacta a tal persona, llama a tal estudio. No, muchísimas veces durante muchos años me repito a mí el celular, me escriben por mis redes, en mi cuenta de Facebook, por Instagram, por Twitter, a decirme, yo hice el taller de doblaje con fulano Mengano y en el taller lo mencionaban a usted como referencia, no sé qué y tal. Yo le escribo para que por favor me ayude a conseguir trabajo. Yo, que no le di el taller, que no le dije voy a transmitirte este conocimiento para que trabajes en esto, yo voy a resolver esa parte que es la más difícil. No tiene ningún sentido, ni es justo además. Es realmente la parte más difícil. Entonces, cuando hagas un taller, el curso de doblaje, dígale a quien se lo está impartiendo, ayúdame también, gracias, te estoy pagando para que me transmitas este conocimiento que ya lo tengo. Ahora, ayúdame a insertarme en el trabajo, en el mercado. Entonces, esa es una primera recomendación, una primera sugerencia, o unas primeras sugerencias, y después que hay que tener paciencia. Para muchos amigos, con ciertas prontitud para las primeras oportunidades. Pero sé de muchos casos que no, que precisamente porque hay tantas voces buscando oportunidad, que de pronto tienen que esperar mucho tiempo a que por fin llegó el contacto y la llamada, fulanito, venganita de tal, es del estudio X, del canal tal, estamos haciendo prueba de voces, dame tu dato para que te acerques tal día a hacer la prueba y hacer la prueba, que gustes, que te den un montón de oportunidades de opción y que te empiecen a llamar poco a poco con personajes pequeños y si tienes el talento, si tienes la calidad, seguramente vas a empezar a tener oportunidades. Pero hay que tener mucha paciencia, mucha perseverancia. Si esto no se da así de lento, si de pronto llamaste la atención, yo sí creo en la suerte y hay que tener suerte además del talento. Porque en mi caso, yo tuve suerte. A mí las oportunidades me llegan, yo no las busqué, no sé ni cómo buscarlas, por eso no puedo explicarle a la gente cómo buscar las oportunidades. Soy el peor ejemplo para eso. Entonces, si llega con rapidez, con prontitud, magníficos. Qué bueno que tuvieron ese golpe de suerte. Y a lo mejor dicen que el estúpido de José Manuel aquella vez me metió miedo, que yo iba a tener que no sé cuántos años para que tuviera mi color. Ahí está, salí al taller de Holanda, a la semana me llamaron, estoy con personaje, mañana me voy a México a una convención. Ojalá. Pero si no sucede así, hay que tener mucha paciencia, perseverancia y seguir en constante mejoramiento. Jamás se crean los elogios, los cumplidos de la gente, del público en general. Yo veo en redes sociales de fandoms, de gente de colegas que tienen poco tiempo en el medio, ya trabajando profesionalmente en el doblaje, que yo oigo sus trabajos y no me gustan, que le encuentro muchos errores, muchos defectos, muchas cosas que mejorar, y sin embargo ahí le ponen sus amigos o quien sea, ¡genio! ¡Eres la mejor! ¡Fenomenal! Y se lo cree. Esa persona se lo cree y tiene esa actitud además de con los ojos subidos y cree que no tiene nada que mejorar, que realmente es la o es mejor, y eso no es así. Uno tiene que estar, pues la verdad es que en todo en la vida, sobre todo en los campos profesionales, uno siempre tiene cosas que mejorar, que perfeccionar. Les dije, ya que estoy aquí para eso, para compartir con ustedes anécdotas personales, vivencias personales, experiencias personales. Yo todos los días estoy todavía afinando cosas, yo todavía estoy esperando, ojo que les dije que tengo más de 20 años en todas mis actividades profesionales, específicamente en el doblaje, más de 20 años, y yo todavía estoy esperando ver, escuchar un trabajo mío que yo diga, me quedó bien. A todos mis trabajos
me cuesta verlo porque encuentro siempre un detalle, un defecto, una cosa que no me lo interesante. Si pudiera echar el tiempo atrás y volver a hacer esto, si se volviera a grabar la serie, la película, si pudiera volver pero es que, y puede ser por una palabrita, puede ser por una frase, pero siempre hay cosas que perfeccionar, que mejorar en todos los aspectos. Entonces, eso ya para cuando estén avanzando en este campo, ojalá que así sea, nunca se crean los errores. Acéptenlos, agradezcanlos, pero no se lo crean que son el o la mejor. A lo mejor, tal vez lo sean, pero el primer error va a ser creérselo. Inmediatamente que se crean, lo asumen de que yo soy el mejor, sobrado estoy. Es para que me besen aquí el anillo y me pidan la bendición. A partir de ese momento se acabó. Ustedes no van a ser nunca el mejor o la mejor, todo lo contrario. Ahí entra el descuido, la arrogancia de que hagan una escena como la hagan. Oh, qué belleza me quedó, es que soy un espectáculo, soy un genio. Y no va a ser así. Entonces por ahí van, tomen en cuenta, digo yo, esta sugerencia es muy humilde de mi parte, para que en un futuro, y espero que no sea muy lejano, me encantaría que con cualquiera de los que termine decidiendo intentar por allí compartir de pronto. Me ha tocado ya en los años que tengo esto y haciendo eventos, muchos y muchas, claro, de los que han estado allí, por ejemplo, compartiendo, con los que he tenido la oportunidad de compartir en eventos, hoy en día, años después, son compañeros, colegas de trabajo, y estamos de pronto, su voz y mi voz está en una misma serie, en una misma escena, inclusive, y para mí es muy grato. Claro que me da una sacudida en la cédula cuando de pronto justamente toca con un colega de eso y me dice que tú no te acuerdas cuando en el evento no sé cuál, en alguna parte en Caracas o no sé tal, que te pregunté, bueno, yo era niño y te escuchaba y me lo está diciendo alguien que de pronto ya tiene un hijo. Entonces, yo digo, pues ¿cuánto tiempo tengo que esto? Sí, claro, no, bueno, yo no creo mucho en la edad, ni en la diferencia de edad, de pareja, ni nada de eso, ¿no? Pero llama la atención que uno termine justamente compartiendo el trabajo, siendo colega de trabajo con alguien que, claro, que me hacía el honor de seguir mi trabajo cuando todavía era un niño, una niña. Entonces, como sugerencia adicional, perdón, es casi una advertencia, y digamos que tomen en cuenta eso, no piensen tampoco en el doblaje como fuente de ingresos importante. Yo voy a vivir del doblaje, lamentablemente aquí en Venezuela no. Piensen que eso va a ser un oficio, un arte, porque es un arte, claro, que disfrutan, que tal vez le permitan tener algunos ingresos, pero que definitivamente no va a ser su principal fuente de su manera de su sustento de vida. No, como complemento sí, pero no piensen que van a vivir del dólar. No quiero echarle a perder el sueño, la ilusión, la magia a nadie con eso, pero prefiero que tengan los pies en la tierra, porque también he conocido muchos casos que tenían sí, la visión, el sueño de entrar al medio del doblaje, pensando que esto implica ser famoso y en esa misma medida tener muchísimo dinero. No, debe ser una consecuencia que a raíz de hacer doblaje empieza a tener, como me pasó a mí también, o sea, de la actuación en el teatro, fui al doblaje casi simultáneo, y del doblaje fui a la locución publicitaria y eso sí es una fuente importante de ingresos para mí, pero no lo tomen de entrada
vocero de la Ecuador. Bueno, ya para finalizar, una voz, no sé, un diálogo sobre algo que... Bueno, a ver en qué orden. ¿Prefieren alguna frase de Edward? ¿Una frase de Edward? A ver, Parece que sí. con la mano normal. Sí, ok. ¿Y de Alucard? Alucard. Así la misma canción. Ya canto los pingos. No, ganó Edward, me parece. Bueno. No, en la parte de una anécdota que les puedo contar. La serie original de Full Metal, para decir esa primera temporada, se dobló simultáneamente con Hellsing. Y de hecho me tocó muchas veces, en el estudio donde estábamos, había en esa empresa, 1, 2, 3, 4 cabinas, 4 estudios, contigo, uno al lado del otro. Y a mí me tocó muchas veces estar haciendo en el estudio 1, haciendo episodio de Edward, de Full Metal. Terminaba ese episodio, salir de ahí, en la puerta de al lado, un poquito de agua y listo, y entrar a hacer algo. Personajes además totalmente contrastados, totalmente distintos en todo, en personalidad, la historia, el contexto, en el trabajo vocal, en la actuación, todo totalmente distinto. Por eso les decía lo de los switches, porque también emocional y mentalmente uno tiene como actor que pasarse los switches para diferenciar obviamente personajes que son tan distintos. Por eso recuerdo que sí son más o menos contemporáneas Hellsing y Full Metal. Pero bueno, Edward, por ejemplo, podría decir algo como: hola amigos de Otaku Protector, me hace muy feliz verlos a todos aquí. Quiero decirles que soy el alquimista de ser, Edward Enrique. Quiero pedirles a todos ustedes que nos ayuden a mi hermano A y a mí a encontrar la piedra filosofal. Y sobre todo, ¡que nunca me llamen enano! A muchas chicas policía, a muchos auténticos humanos también. Pero espero que haya entre ustedes muy buenos vampiros, auténticos vampiros, a los que descubran que no lo son. Los mandaré a lo más profundo del infierno, y cuando estén allí